Y todo esto a veces nos coloca una cierta incertidumbre respecto a qué es lo que va a pasar. Y la semana pasada presentamos un principio. No estemos esperando que las cosas pasen porque van a pasar. Estamos esperando al Señor, Jesús nuestro Salvador. Y viene pronto. ¿Cuánto podemos decir amén? Viene pronto por usted, por esta iglesia amada y por todos aquellos que en tantos lugares del mundo están esperando el retorno de Jesús, entendiendo que el retorno de Jesús es por su iglesia. Se viene por todos aquellos que somos parte de su iglesia. Y la Biblia dice claramente que el Señor conoce a los que son suyos. Es decir, no todos. Pero de la IBE callados sí todos, creo, ¿eh? Uy, dos nomás. Porque a veces calificamos a las personas como que si será creyente y de repente el que juzga a otro no lo es. Amén, amados. La Biblia dice no juzguemos a criado ajeno, que si cae, pues el Señor cae, y si levanta, pues el Señor se levanta. Así que, amados hermanos, una marca de un hijo de Dios es obediencia. ¿Ok? Pero no es el punto. Esta mañana vamos a hablar acerca de la cultura mundial, la forma como vivimos en este tiempo. Y espero en Dios ser lo más claro posible, porque este es un tema que generalmente no he predicado durante los años que llevo de pastor. He enseñado, sí, pero una cosa es enseñar con la paciencia que pueden tener los alumnos y otra cosa es tomar el tiempo para hacerlo en este lugar. Vamos a esforzarnos. Muy bien, veamos el principio. Dios ha dispuesto a dejar una serie de señales que indican que Él viene pronto. O sea, hay señales que nos van indicando que ya el Señor se acerca. ¿Cómo conocemos que se acerca la primavera? Ya hace menos frío. Los árboles comienzan a florecer, a reverdecer, las plantas comienzan muchas a crecer hermosos, aparecen muchísimas aves. O sea, hay señales que estamos cerca de la primavera o de cualquier época del año. En cualquier estación hay señales que nos indican que ya estamos cerca a pasar a otra estación. Y esas señales no indican que ya está la primavera o la estación que uno desea o está esperando, indican la cercanía de. Igualmente, el Señor nos ha dejado una serie de señales en la palabra de Dios que nos están indicando ya viene el Señor. Eso ocurrió hace casi 2000 años cuando el Señor Jesús lo dijo. Y si hace casi 2000 años el Señor estaba indicando que Él viene pronto, ahora será mucho más cercano. Jesús en ese sermón llamado un sermón profético de Mateo 24, en la parte final Él dice esto: ahora aprendan una lección de la higuera, que se refiere a Israel. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir hojas, ustedes saben que el verano se acerca. O sea, la higuera es una planta en Europa que comienza a florecer en el tiempo de lo que allá es verano y para nosotros es invierno. Entonces la gente ve que comienza la higuera a reverdecer y dice, ya viene el higo, qué tan rico es. ¿A cuánto les gusta el higo, verdad? Saludable y apetitoso. Y si está bien madurito, mucho más. Coma higo. Y si no hay higo verde o fresco, higo seco, que también es bueno. Sí, ¿no? Es rico, a mí me encanta el higo, ¿verdad? Bueno, todo me encanta. Sigamos entonces leyendo el texto. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas de las que el Señor habló, guerras, rumores de guerra, plagas, la maldad que se multiplica, etcétera. Cuando ustedes vean estas cosas que están sucediendo, sabrán que su regreso, el regreso del Señor, está muy cerca, a las puertas. Entonces, hoy día podemos decir, amados, que sí se está cumpliendo esta palabra del Señor. El Señor está más cerca, está a la puerta,
a la entrada de la venida gloriosa por su iglesia, como hemos mencionado. Esta mañana mi deseo, el deseo de mi corazón, es ver cómo la cultura nos está indicando la cercanía del Señor Jesús. Entonces, tratemos de definir, de explicar lo que es la cultura. Porque a veces podríamos conocer una palabra, pero no entender qué es lo que implica esa palabra. La cultura es la forma de vida de grupo de personas que abarcan costumbres, creencias, valores, prácticas. Por ejemplo, hace años, muchos años atrás, viajé a Satipo, a una convención se llamaba, reúnen muchas iglesias, se reúnen para celebrar a Dios. Y en esa oportunidad estaba una iglesia o iglesias ashanincas. Entonces la gente estaba lleno, era un local muy grande, mucha gente, y aquí en un sector estaban los hermanos ashanincas, no tenían sillas, no le habían puesto sillas, ni bancas, nada, era así plano. Y comenzó el culto, y cuando cantamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hace usted cuando comienza a cantar en una iglesia? Se pone de pie. Y los hermanos ashanincas sentados, cantando sentados. Luego, estamos hablando de esto muchos años, terminaba el canto, venía el tiempo de oración y dice, vamos a orar, hermanos. Todo el mundo se ponía de pie y los hermanos ashanincas seguían sentados. No, se sentaban, venían los especiales, todo eso, y luego venía el pastor a predicar. Hermanos, por favor, pónganse en pie para orar antes del mensaje. Los ashanincas seguían sentados. Entonces yo miraba, pues, si estos son cristianos o no lo son, y qué tipo de cristianos son. Y conversando con los pastores, me dice, así son, esa es su cultura. Es la forma. No es irrespetuoso para ellos no ponerse en pie. Cultura. O sea, así son formados. Entonces, miren, amados hermanos, esa es la cultura. Costumbres, formas de vivir, formas de actuar, formas de reaccionar. Por ejemplo, nuestro querido Perú, ¿cuál es la palabra común que usamos casi todos los peruanos? Algunas, a ver. Es nuestro villanísimo. Ya. Ya pe. Anda pe. Usted no lo escuche. Dios no me ha permitido visitar varios países y no hay el ya pe. Tampoco hay apá. Son formas típicas del peruano. No, usted le invitan a las 7. Usted es cristiano, pues, ¿no? Llega a las 7. Pero en el común de la gente, el peruano, somos impuntuales. ¿Para qué llegar temprano si nadie va a llegar? Pero si usted va a otras culturas, la puntualidad es una norma. Usted en Japón, por ejemplo, si retrasan 45 segundos en el tren, se baja el conductor, se inclina delante de todos, disculpen, nos retrasamos 45 segundos. Cultura. Esa es la cultura. Eso es lo que maneja nuestra vida en términos finales. No los idiomas, las tradiciones, etcétera. Hasta las expresiones artísticas, como veremos un poco más adelante. Entonces, miren, amados hermanos, todos vivimos en una cultura, la cultura peruana. Esa es nuestra cultura, de Pepe el Vivo, como se dice. No, bueno, eso es muy español, por cierto. Eso de Pepe el Vivo es muy español. Pero dejémoslo a los españoles tranquilos. Sencillamente hay una cultura. Usted no. Usted ha visto seguramente. Se va a un lugar que tiene que pagar y encuentra una cola kilométrica. ¿Qué es lo que hace mucha gente? No, primero un poco educado, busca a alguien que conozca por si acaso. No, por si acaso. Y como no hay nadie, igual se mete. Y le dicen de todo, pero como si nada. Esa es cultura. En otros lugares no ocurre eso. Respetuoso de la cola, aunque le toca el final, ahí estás paradito esperando. Entonces la cultura es lo que domina nuestra conducta.
Y vivimos en una cultura que nos afecta de una manera u otra. Ahora, avancemos en este concepto, en tratar de definir lo que es la cultura. La cultura, en su definición más simple, es lo que hacemos con lo que Dios ha creado. ¿Qué es lo que hacemos con lo que Dios ha creado? La forma como nos tratamos, la forma que nos alimentamos, la forma que nos vestimos. A ver, hermanos veteranos, hermanos, mis queridos compañeros de edad, ¿usted recuerda en nuestros tiempos si el jean estaba roto? No. La cultura te decía, no, ¿cómo vas a andar con un jean roto? Era cultura, se veía mal que uno tenga un jean roto. Pero hoy día hay una gente que se pone unos jeans que tienen huecos por todo sitio. Y vale que cuesta más caro que uno completo. Y eso que es cultura. Hasta la cultura nos dice qué vestirnos. ¿Qué color está de moda? A ver, damas, las damas son más perspicaces. ¿Qué color está de moda? Colores claros, colores pasteles, el beige, por ejemplo. Eso está de moda. Y la gente se viste y dice, no está de moda ese color. Y se pone el color que está de moda, que es cultura. Por eso, ¿cuántas veces algunas personas no les gusta un cierto color y va a la tienda buscando su color y no hay ese color porque no es el color que está de moda? Entonces, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Qué comemos? ¿Qué música escuchamos? ¿Qué vemos en la televisión, en el cine? Ese es lo que hacemos con lo que Dios ha criado. Miren lo que dice Génesis 1:28. Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, respecto a tener hijos, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. O sea, Dios en su diseño original nos puso para gobernar la tierra, es decir, tenemos que hacer algo con la tierra. Entonces la cultura es eso, ¿qué hacemos con lo que Dios nos ha dado? Comenzando con nuestra vida, ¿qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué hacemos con nuestro cónyuge? ¿Qué hacemos con nuestros padres? Porque son cosas que Dios nos ha dado. Vuelvo a repetir, ¿qué hacemos con nuestro cuerpo? Ya les conté lo que me ha pasado a mí por torpe, porque no por maldad, sino por torpe. Y ahora el problema está que cuando Adán y Eva pecaron, afectaron la cultura, que era la cultura que según Dios. En el huerto del Edén, Adán tenía todo, no le faltaba nada. La mujer tenía todo, no le faltaba nada. Ambos eran los esposos perfectos. Adán era perfecto como esposo. Nunca le faltó el respeto a su amada. Igualmente el hombre, la mujer, disculpen. Eran perfectos, no tenían nada. El trabajo era agradable. El pecado trastocó la cultura. Lo primero que hubo fue la separación de Dios y el hombre. La segunda, la separación entre el hombre y la mujer. La tercera, la batalla por quién manda a quién dentro del marco familiar. La siguiente es el odio entre hermanos, en el caso de Caín y Abel. Fue como el pecado trastocó el orden divino. Y hoy día nuestra cultura, la peruana por lo menos, tiene cosas bonitas, pero también tiene cosas muy feas. Y nosotros vivimos en esta cultura. Y tenemos que discernir dentro de nuestra cultura peruana aquellas cosas que son buenas y seguirlo. Y hay algunas cosas que no son buenas. Por ejemplo, bueno, esa es una cultura mundial. Y siempre tomo como ejemplo porque es algo que nos clarifica mucho. Usted es chofer, hablo a los que son choferes, y de repente se olvidó de poner la direccional cuando volteaba a la esquina y ahí está el policía. Y le dice, bueno, se pasó, ¿no? Y como usted, ¿qué va a hacer? No tiene forma de eludir. Entonces el policía le dice, muy bien, ¿cómo es? Es una frase, ¿no? ¿Cómo es? La multa es tanto. Y usted, como buen peruano que se olvidó de ser cristiano,
le da su ofrenda de amor. Esa es cultura, es lo malo de la cultura. De sobornar a alguien para librarse de una falta. Esa es la cultura. Y es en casi, no sé si será en todo el mundo, pero en muchos lugares. En México hay una expresión: el que no tranza, no avanza. Es un mexicanazo, pero así, si usted va al México, usted va a escuchar eso. El que no tranza, no avanza. Y aquí muchos que han visto esto, que si uno quiere acelerar un proceso, tiene que dar su ofrenda de amor. Entonces, esa cultura que vivimos nos afecta para bien o para mal. Como decía hace un momento, y no quiero ofender absolutamente a nadie, ¿ok, amados? Pero tenemos que decirlo, la cultura de la impuntualidad. Y algunos somos puntuales. A mí me enerva la impuntualidad, personalmente. Ayer tuvimos una reunión para la presentación de la campaña Esperanza Lima 2026 y teníamos que estar 8:30. Y usted sabe cómo es, ¿no? Usted quiere salir 8:30 con su esposita, llegar a un lugar 8:30. Entonces uno calcula 1 hora de aquí hasta Lince en taxi, siendo sábado. Entonces yo estaba listo ya pues temprano. Usted también, querida, las esposas de acá por lo menos sí también, ¿no? Menos mal que el tránsito estaba liviano, el chofer conoció atajos y llegamos 8:20, ¿no? A 1 hora adecuada. Porque, miren, y yo estaba ahí y ya había comenzado la reunión y seguían llegando gente. O sea, la falta de respeto a una invitación es algo que tenemos que corregirnos. Es lo malo de la cultura que nos afecta, porque lo tomamos como normal, el llegar tarde a un lugar. No debiera ser nuestras formas, no debiera ser. Sigamos con esto de la cultura. En siglos antiguos, las culturas se diferenciaban de diversas maneras. O sea, habían culturas bien claras y definidas, y algunas antagónicas entre sí. Por eso las guerras en la antigüedad eran básicamente guerras culturales. Grecia invadió el mundo, que era una batalla cultural, imponer la cultura griega sobre las demás culturas. Miren, fue tan fuerte que hasta el día de hoy, en muchos lugares, aún en la iglesia del Señor, la cultura griega tiene cierta influencia. Por ejemplo, la cultura griega exaltaba el espíritu sobre el cuerpo, en un tipo de filosofía, y la misma cultura griega al contrario. Y hoy vemos iglesias donde se exalta el espíritu sobre la carne. Haz con tu carne, como decir, no es mala, lo que tú haces con tu cuerpo es malo, solamente el espíritu. La cultura griega. Ahora, la cultura judía. La cultura judía sí era una cultura bien cerrada. Y es por eso que era combatida, y también ellos se defendían, y lo vemos en las guerras bíblicas que hay, en las guerras que están en la palabra del Señor. Ahora, ¿qué ha pasado? Y lo veremos en un momentito. A través de los siglos, la cultura se ha ido encapsulando, por decirlo así, donde hay una cultura generalizada, y dentro de esa cultura hay ciertas subculturas que tienen cosas personales, pero que están dominadas o controladas por la cultura que gobierna el sistema. Vamos a explicarlo, esta última parte, por favor. A partir del siglo XVIII fueron levantándose ideologías que poco a poco se hicieron universales. Antes del siglo XVIII, es lo que decían, las culturas eran antagónicas. La cultura árabe, la cultura cristiana, por ejemplo, no se veían, y hoy día se han incrementado de manera, por cierto. Pero a partir de la mitad del siglo XXI, muchas de esas ideologías comenzaron a transformarse en verdades culturales. Por ejemplo,
vamos a avanzarlo para que se entienda esto. Pero antes de decirlo, detrás de todo esto está el diablo, por cierto. Entonces, el diablo sabe cómo trabajar para hacer de una cultura individualista a una cultura universal. Es el punto que quisiera que se entendiera en esta mañana. Entonces vamos a ver el método maligno para establecer una cultura antibíblica. Entonces aquí hay una especie de escalera y luego explicaremos con un ejemplo. ¿Qué dice la Biblia? Miren en Génesis 3:6-15. Anote usted, si usted toma nota de ese texto. El Señor vio que la magnitud de la maldad humana en la tierra y que toda la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Dios, que evalúa la conducta del ser humano no por lo que hace, sino por lo que tiene dentro de su corazón, consideró que la cultura en el comienzo de los tiempos era totalmente para el mal. Miren, estamos hablando de tiempos de antes del diluvio. Ya las personas iban haciendo una cultura que era totalmente antibíblica. Veamos, a través de los siglos se ha visto, comencemos de abajo hacia arriba, código de conductas prohibidas por la cultura o por la ley. Por ejemplo, hablamos a los veteranos, los que somos veteranos y tenemos una buena suma de años. Hoy día los muchachos se ven con un problema bien complicado con esto. ¿Cómo se pensaba o qué se pensaba acerca de la homosexualidad? Estamos hablando de hace 50, 60 años atrás. Como algo malo, ¿no? Y la gente que tenía esta opción de vida, porque es una opción de vida, sencillamente vivían escondidos y eran avergonzados públicamente. Al punto que hay un insulto peruanazo, creo, ¿no? Cuando para insultar a alguien le usan el término peyorativo que se usaba en aquellos tiempos para los homosexuales. Inclusive en algunos países, en Inglaterra por ejemplo, era penado con cárcel el homosexual. El hombre que permitió descifrar el código alemán y lo que permitió que Inglaterra pudiera librarse de todo lo que venía, era un homosexual. Y cuando terminó la guerra y lo metieron a la cárcel al hombre, no recuerdo su apellido en este momento, y el famoso del Apple, si usted ve en esa manzanita del Apple, comida un pedacito. ¿Saben lo que estoy hablando? Ah, ya. No pregunto porque me quedan mirando como que. Muchos dicen, la manzana de Adán. No, este hombre se suicidó comiéndose una manzana. Porque era homosexual y estaba en la cárcel. Entonces, eso era, miren, en el siglo pasado. Conforme pasa el tiempo, algunos códigos de conducta son tolerados o aceptados. Bueno, ya pues, esa es su vida. Pero ahí nomás, ¿no? O sea, no había más eso, tolerar. Y conforme pasa el tiempo, ese código de conducta es permitido. Y eso es lo que vemos hoy en día. Muchos de los, ¿cómo se dice? Personas públicas que tienen un peso de opinión somos homosexuales, declarados y convictos y confesos. Y no parece mal. ¿No? Hay un programa sabatino, creo, de un homosexual que se tira 3 horas, creo. Y como normal. Para los que somos veteranos, uno mira para atrás y dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Si antes era mal visto, antes era pues considerado, no es que uno era retrógrado o que era loco, no, sencillamente habíamos sido influenciados por la cultura católica que
condenaba el homosexualismo y lo sigue condenando, aunque ya casi no. Por el catolicismo, ¿a quién me refiero? Y el siguiente nivel es la penalización de los códigos de conducta opuestos a lo que se llama políticamente correcto. Usted habrá escuchado de crímenes de odio, delitos de odio. Si hablamos públicamente contra el homosexualismo, contra el aborto, podemos ser denunciados, pueden llevarnos a juicio. O sea, y ahora es un delito tener una opinión diferente. Entonces, así trabaja Satanás con la cultura. Usted ve casi todas las películas que usted ve, siempre va a tener que haber un personaje homosexual. Casi en todo, aún hasta en las caricaturas. Imagínense que ven nuestros niños, que ven nuestros adolescentes que todavía tienen el cerebro medio disfuncional. Entonces, nuestros adolescentes lo van a ver como normal. Y van a ser afectados hasta el punto de pensar, de repente yo también soy. Por ejemplo, veamos como ejemplo el matrimonio igualitario. Por siglos, casarse hombre con hombre o mujer con mujer estaba totalmente prohibido y hasta penalizado. O sea, no era pues que se puede casar. ¿Habían parejas homosexuales? Sí, los había. Y eran vistas, conocidas de repente, pero mantenían un perfil absolutamente subterráneo. Luego fue a partir del siglo XVIII, por eso el siglo XVIII es que comienza toda esta debacle con la aparición de pensadores muy influyentes. Comenzó a ser tolerados por unos pocos. Decir, bueno, de 100, uno, ya, pues bueno, déjenlo, esa es su opción, ¿qué de malo tiene? Pero siempre era mal visto en el sentido general de la palabra, aceptado, pero no bien visto. Ya al final del siglo XIX, cuando surgen homosexuales muy convincentes y muy influyentes, comenzaron a ser permitidos y en algunos países a ser legalizados. O sea, países donde una pareja de homosexual, como México, por ejemplo, se casan, ¿no? Hay una señora congresista que se casó en México, vino acá al Perú a querer hacer validar su matrimonio y le dijeron, manan, menos mal. Pero no le vaya a sorprender que de aquí a unos años vaya a ser legal el matrimonio igualitario. Así saltemos, brinquemos, oremos, ayunemos, reprendamos al diablo, va a ocurrir, porque escrito está. ¿Tenemos que orar? Sí, para que se lleve más tiempo. Ya al comienzo del siglo XX comienzan a ser atacados aquellos que rechazaban esta práctica, acusándolos de crímenes de odio. Somos criminales si es que nosotros nos levantamos contra este tipo de conducta que pareciera que no tiene nada de malo. Y eso es un indicativo de que el Señor Jesús viene. Dice, por haberse multiplicado la maldad, por haberse multiplicado el tipo de pecados. Es increíble la influencia que tiene el movimiento homosexual en cualquier parte del mundo. No son muchos. En el Perú, pues, ¿cuántos serán? El 5% tal vez. Pero tienen un peso increíble por la cultura. Por esa cultura. Miren, la Iglesia del Señor tiene una cultura totalmente opuesta a este tipo de perspectiva. Hace ya, cuando el presidente Toledo era el presidente de nuestra nación, se dio un decreto donde las iglesias iban a comenzar a pagar y pagamos
luz y agua comercial. Esta iglesia paga luz y agua comercial. Por eso estamos viendo el caño, que todas esas cosas, ¿no? Porque es carísimo. Si alguien sabe, es carísimo el agua comercial. ¿Y quién tuvo que dar ese decreto? El ministro de Transportes. ¿Y quién es el ministro de Transportes? El señor Techito, un homosexual declarado. Entonces, como nosotros no aceptamos su estilo de vida, él buscó la manera legal de afectarnos en una de las áreas donde nosotros como iglesia batallamos el día a día, que es la economía. Se ha tratado de hacer, muchas iglesias han tratado de batallar para conseguir que se cambie este tipo de formas y no se logra hasta el día de hoy. El poder y la influencia de una ideología, así poquito a poquito. Qué interesante. Veamos esto, vamos a leerlo y luego lo explicamos, ¿ok? Una realidad espiritual. La actividad satánica, Satanás detrás de, que es el antagonista religioso, ha evolucionado hasta convertirse en un poderoso, catalizador en la política, el arte, la sociedad, desafiando normas profundamente arraigadas y abogando por cambio de principios donde la base es el rechazo a la verdad absoluta revelada en la palabra de Dios. En términos sencillos, Satanás ha trabajado por siglos para que la verdad de Dios no sea la verdad absoluta, para que la verdad relativa sea la pauta. Si tú crees esto, está bien. ¿Tú crees que los chanchos vuelan? Está bien, eso crees tú. Yo creo que los elefantes también vuelan. Entonces, el que cree que el chancho vuela debe respetar mi opinión que los elefantes vuelan. No puedo atacar a decirle loco, estás loco tú, ¿cómo has visto un chancho volar? No, esa es su opinión, no es verdad absoluta, porque la verdad absoluta los chanchos no vuelan. ¿Se me dejó entender? Pero si a alguien se le ocurre pensar, por eso hoy día vemos algunas cosas increíbles. Un hombre que se casa con un perro. Es loco. Pero hay que respetarlo. Tranquilo, Jesús. Hay que respetarlo porque lo vas a atacar. Hasta te pueden criminalizar. En Estados Unidos, un panadero cristiano, viene una pareja de homosexuales que se iba a casar, le dice, hágase una torta según su perspectiva. Él dijo, no puedo hacerlo. Y lo enjuiciaron y lo metieron a la cárcel, después ya pudo salir. Esas cosas vemos hoy en día, producto de la actividad satánica que se ha desatado con el propósito de afectar a las personas por la cultura. Miren lo que dice la palabra del Señor, es una advertencia a nosotros como iglesia. 1 Timoteo 3:1. Ahora bien, el Espíritu Santo dice claramente, es decir, como para el más torpe, que en los últimos tiempos, y estamos viviendo esos tiempos, algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán a quienes, espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de los demonios. Y es lo que ocurre con la cultura y lo que lamentablemente está ocurriendo en algunos lugares, está ocurriendo aún dentro de algunas iglesias, lamentablemente. Ahora, ¿siempre ha habido problemas en las iglesias? Sí ha habido. ¿Siempre ha habido pecado en la iglesia? Sí ha habido. Desde el comienzo de los tiempos. Lean ustedes en el libro de Hechos. Ahí comienzan los problemas, ¿no? La murmuración de hermanos contra hermanos, la hipocresía de Ananías y Zafira, etcétera. Pero hoy día encontramos que es muy triste la situación de algunas iglesias en el mundo entero. Leemos otro texto bíblico, 2 Timoteo 2:1. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días, nuevamente, últimos días, habrá tiempos
muy difíciles. Y creo, queridos hermanos, que estamos viviendo ese tiempo de una manera tan real. La enseñanza en los colegios con esa banda transversal de la ideología de género. Usted puede ir al colegio y decirle, yo soy cristiana. Ah, bueno, es usted, pues, pero yo voy a enseñarlo. Y nuestros niños que no tienen todavía la capacidad por su cerebro en desarrollo, no tienen la capacidad para distinguir que eso no es correcto. Llega a casa, usted le dice, no hijito, no mamita, eso no está bien, la Biblia dice. Pero el profe dice, o la profe dice, o la miss dice. Eso es, tiempos muy difíciles estamos viviendo. Y miren cómo termina el versículo 5. Actuarán como religiosos, pero rechazarán al único poder capaz de hacerlos obedientes. Aquí en Lima hay una iglesia que es conocida públicamente, una iglesia inclusiva, así es el nombre que le dan. Es decir, una iglesia que acepta la homosexualidad como parte del diseño divino para el ser humano. Es increíble, queridos hermanos, ver estas cosas que pasó acá. Se me quedé corto. Ay, aquí me falta. ¿De dónde puedo verlo? ¿Me alcanza mi celular, por favor? ¿Qué ha pasado? Se lo comió. A ver, gracias. Menos mal que aquí debe estar de Angélica. Disculpen, amados hermanos, que haya esta situación. Entonces, imagínense qué tarea tienen los padres de hijos pequeños. ¿Qué tarea tienen en estos tiempos? ¿Cuántos abuelos hay aquí? ¿Adelante, hermano, los abuelos? Ya, usted como abuelo o como abuela, usted ama más a sus nietos que a sus hijos. Entonces es necesario que usted ore por sus nietos. Usted no se puede meter en la educación de sus hijos, en cómo sus padres están criando a sus hijos. Porque sencillamente tu hijo o tu hija te va a decir, papá, mamá, eso era en tu tiempo. ¿No? ¿Algún abuelo o abuela habrá escuchado eso, no? Es en tus tiempos. O sea, te está diciendo viejo de una manera muy, muy, muy disimulada. ¿Dónde está esto? No lo encuentro. Hay tanta información acá en este celular. Ah, ya está, Mari lo tiene, disculpen. No, faltan las siguientes, hija. Dile las siguientes. O ahí estamos terminando. De repente ahí estamos terminando y y recibo de cuenta. No, debe haber más. Yo sé que hay más. Sí. Ay, lo mismo están entregando. Bueno, debe ser que así pues. Pero bueno, amados hermanos, disculpen, pensaba que faltaba mucho. Ahí va. Entonces vamos a tratar de aterrizar en esta mañana. He avanzado pensando que había algo más. Y eso que he revisado en la mañana. Oiga, su pastor ya está medio que el alemán quiere visitarme. Ay, Señor, qué cosa loca me pasa a mí. Ese pastor que tienen ustedes, gracias por su paciencia y soportarme. Yo de oveja le hubiese dicho, pastor, vaya a descansar.
Bien, amados hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer frente a esta cultura? Frente a este gobierno que quiere ordenar nuestras vidas según patrones antibíblicos. Tenemos que ser selectivos. Como decía en un momento, tenemos que saber escoger entre lo bueno de una cultura. Hay cosas buenas, en toda cultura hay cosas buenas, muy buenas. Por ejemplo, el peruano es muy querendón, muy familiar, muy familiar. Usted va a Europa, a los papitos, lo mandan ¿cómo se llama el lugar donde lo mandan a los asilos? Ya, ahí donde usted sabe. Lo mandan ahí. Y miren, los que están en esas casas, normal. O sea, no les llama la atención que no los visiten. Y no llama la atención a los hijos que no visitan, con tal de que paguen la pensión suficiente. Pero aquí somos querendones. Eso es lo bueno de la cultura. Aquí somos pachangueros, nos gustan las fiestas, nos gusta celebrar cumpleaños. ¿A usted le gusta? Si no le gusta es porque usted tiene un trauma en su vida. Sí, eso es cierto, amados. Si a usted nunca le celebraron cumpleaños cuando era niño y le molesta cuando le dice, hay que celebrar tu cumpleaños, ¿para qué gasto de plata? Vienen y tragan y no dicen gracias. Usted tiene un problema. Miren, en Europa no es así. En Europa la gente vive para trabajar. Y ya no hay esto de celebrar. Algo bueno hay en Europa con los matrimonios, por ejemplo. Una pareja se quiere casar, hace su boda e invita. Le invita a usted. Va a ser en tal lugar. Cuesta 30 euros. Usted tiene que pagar para ir a la recepción. Aquí en Perú, le invitan a usted invita a alguien que no tiene nada que ver con el... Se casa mi amigo, vamos. Hay cosas bonitas en la cultura, pero hay cosas que no son bonitas. Por eso usted cuando se plante frente al televisor y usted ve que el programa, la serie, la película, le quiere meter la ideología del mundo a su corazón, usted sea sabio. Usted sea sabio, sabia, querido hermano, querida hermana. Por ejemplo, yo no tengo nada contra aquellos que ven. No, para mí no es problema, es el problema de quien lo ve. Las famosas doramas coreanas presentan una imagen de un hombre casi perfecto y coreano encima, no, maquillado como mujer. Pues si usted lo ve a esos artistas y las mujeres que son ojo, pestaña y ceja, se dan cuenta que están bien maquillados, talqueados y todo eso. Entonces eso crea la ilusión en tantas damas. Ustedes no, pues ustedes son mujeres de Dios. Deben decir amén por lo menos. Un hombre contesta por las mujeres. Amén. Entonces crea una imagen. Ahora, ¿cuál es el problema, queridos hermanos? En que la persona se planta una imagen de cómo debe ser y se va a la realidad totalmente opuesta. Y eso comienza a rechazar al real porque no se parece al ideal. El ideal es respetuoso, lleva el desayuno a la cama. El real, ya está el desayuno, hija. Y así, miren, hay tantas cosas, la alimentación, esto he mencionado tantísimas veces y lo tengo que repetir las veces que sea necesario. ¿No? El pollo Rocky, por ejemplo. ¿A cuánto les gusta? A mí ya no. Ya me peleé con pollo Rocky.
Yo soy fiel a algo hasta que algo, eso me falla de reiteradas veces. Por ejemplo, en la propaganda que nos presentan Pollo Rocky, ahí doradito, acompañado de papas fritas y la ensalada chiquita y Inca Kola helada. Y nos meten tanto que uno llega a pensar el pollo sin gaseosa no entra. Es la cultura. Ahora, ¿qué de malo tiene ya? Bueno, uno puede, miren, mientras es muchacho, come lo que sea, hasta piedras. Pero los que ya, a los de base 5 para arriba, comienzan los líos. Comienzan los líos, el estómago, el triglicéridos, el colesterol, el azúcar, etcétera. Y uno le pregunta al doctor, ¿por qué me pasó esto, doctor? Yo soy cristiano, no tomo, no fumo, no trasnocho. Y el doctor dice, pero traga. No sabemos. Y el énfasis que Dios me permita hacer en este tiempo para adelante es que cuidemos nuestro cuerpo. Cuidemos que no permitamos que la cultura nos maneje. La cultura, bueno, hay cosas bonitas nuevamente, pero no todo lo bonito puede ser bueno para uno. Amén. Los que tienen niños, niñas adolescentes o están avanzando a esa edad, la cultura determina cómo debe vestirse un adolescente. Enseñando el ombligo, con la falda o los pantalones altos. Es la cultura. Un papá, una mamá de adolescente va a querer comprar ropa para su niña. Eso es lo que va a primar. Y se ve como normal. Por eso hace un tiempo atrás comenzamos a decir, no sexualicemos a nuestras niñas, vistámoslo como niñas. Es cultura. Y miren, todo esto nos marca una proximidad del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esperamos eso no por escapar del mundo, que no podemos evitarlo. Jesús dijo, no lo quites de este mundo, guárdalos del mal. O sea, vamos a vivir en medio de este tiempo difícil. Vamos a vivir en medio de la corrupción, en medio de la maldad, en medio de una cultura homosexualizada, en medio de una cultura donde el más vivo vive del otro. Esa es la cultura que nos toca vivir. Y tenemos que aprender que nosotros tenemos una cultura, la cultura bíblica, que en muchos casos puede coincidir con la cultura que controla nuestro Perú. El ser fiesteros, por ejemplo, está bien. Celebrar a los hermanos, está bien. Ser cuidadores de los papitos, está bien, eso es bíblico. Pero hay cosas que no. Entonces nosotros como creyentes necesitamos seguir aprendiendo lo que Dios nos manda en su palabra. En la próxima semana veremos acerca de la familia para enfatizar este aspecto. Pero permítame decir algo más y terminamos. Lo dejo descansar en paz. Nos toca, queridos hermanos, meternos en la palabra. Si necesitamos fundamentar nuestra vida, tenemos que conocer la verdad. No podemos tener lo usan un nombre, la fe del carbonero. No, le preguntan al carbonero, ¿qué crees tú? Lo que cree mi pastor. ¿Y qué cree tu pastor? Lo que creo yo. Tenemos que tener una fe fundamentada en la verdad absoluta para que nos den argumentos lógicos. Y de ahí la importancia que tengamos nuestro tiempo devocional,
la importancia que participemos en el proceso de discipulado, la importancia de que podamos asistir a los eventos de enseñanza que como iglesia local tenemos. Porque eso nos va dando fundamento para saber por qué no hacemos lo que hacemos. Lo que hacen los demás, disculpen. ¿Por qué nosotros rechazamos el matrimonio igualitario? ¿Odiamos a las personas? No odiamos a las personas. Rechazamos la conducta, sí, pero no significa el rechazo odio. Pero lo entienden como que el rechazo es odio. Por eso tenemos que tener el conocimiento de la palabra, tenemos que tener la dirección del Espíritu Santo para tener convicciones firmes. No rechazar por rechazar. No es correcto rechazar algo solamente por el simple hecho de que yo creo que no es así. Ok, amados hermanos, me van a disculpar esta mañana, todo medio cruzado. ¿Qué tal si se ponen en pie, por favor? Hagamos una oración. Amado Dios y Padre, queremos darte gracias en el nombre de Jesús. En esta mañana, tú nos muestras una señal inequívoca de tu retorno en tu palabra. Gracias, amado Dios. Tú dices que la palabra hace sabio al sencillo. Oramos en esta mañana, Padre, para que como iglesia y como creyentes tengamos firmes convicciones frente a la cultura que gobierna este tiempo. Que sepamos pararnos firmes frente a la mentira que se ha hecho casi universal en muchos aspectos. Ayúdanos, Padre, que tu palabra y tu espíritu siembren convicciones profundas, firmes, inamovibles en nuestros corazones. Que tu palabra pueda ser el faro para nosotros. Y en esta mañana oramos por milagros que va a ser operada. Que tú pongas tu mano, tú guía a los médicos para que esta operación salga de manera exitosa. Oramos por nuestra hermana Gladys, que tú desinflames, Señor, el ojo que ha sido operado de la catarata en el nombre de Jesús. Oramos por Alexander, Señor, gracias por su proyecto. Dios, líbralo de todo mal. Y en esta mañana oramos por Lima Esperanza 2026, esta campaña que va a realizarse el próximo año. Oramos desde ya, Padre, para que como iglesia podamos unirnos en este esfuerzo, que va a ser un esfuerzo increíble. Señor, como iglesia nos unamos y podamos ver el fruto de la palabra sembrada. Honramos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén.